La diferencia. Desde Upala, Cantón número 13, en la provincia de Alajuela, Costa Rica, transmite TIRCU, Radio Cultural Upala, 88.3 FM, marcando la diferencia. A partir de este momento, en Radio Cultural Upala, presentamos Nuestras Voces por Comunidades Libres de Violencia. Un programa de la Red de Promotoras Comunitarias en Prevención de Violencia y Senderos. Muy buenos días. Agradecerle la sintonía a su programa, Nuestras Voces por Comunidades Libres de Violencia. En esta ocasión le acompaña Marisol Sequeira y gracias por sintonizarnos aquí en su Radio Cultural Upala 88.3 FM. Acuérdense que estamos en Facebook como Nuestras Voces Upala. Decirles que el tema de hoy es un tema que nos compete a todas y todos como comunidad y como cantón. El tema es violencia en tiempos de COVID y inicios de fiestas navideñas. Estoy aquí con mi compañera. Buenos días, mi nombre es Laura Corea. Es un placer nuevamente estar con ustedes. Hoy tenemos a nuestro invitado, don Víctor. Buenos días. Buenos días, Marisol. Mucho gusto, Laura. Gracias por la invitación. Johan, buenos días. A todas las personas que siguen esta radioemisora tan importante, medio de comunicación del Cantón de Upala y también en la plataforma de Facebook. Tengan muy buenos días todos y todas, Dios nos bendiga. Decirles también que nos pueden mandar sus mensajes, sus opiniones al número 8611-8330. Recordarles que este programa es producido por la Red de Promotoras Comunitarias en Prevención de Violencia y la colaboración de Senderos con el apoyo del Fondo Judiciario de ONU Mujeres. En este momento vamos a escuchar una nota muy importante de datos generales a nivel de país y también estamos incluidos porque es a nivel de país y del cantón, ¿verdad? En este momento escucharemos la nota para luego dar inicio a la entrevista con don Víctor que nos acompaña el día de hoy. Femicidios y violencia de género, una pandemia a la que no se le han creado medidas efectivas de prevención. En el primer trimestre del 2020 entraron 14.513 casos a los juzgados de violencia doméstica, en comparación con 12.743 del año pasado. La romantización del quédate en casa. El encierro está orillando a miles de mujeres a la violencia doméstica en medio de una situación de emergencia sanitaria por el COVID-19. Silvia Mesa Pelufo, que preside la Red Feminista contra la Violencia hacia las Mujeres, Costa Rica, lo denuncia así. Estamos viendo que desde que comenzaron las medidas de contención de la pandemia, se han producido una romantización del quédate en casa y no es buena para las mujeres porque aumenta nuestro riesgo cuando tenemos que vivir con un compañero que es agresor. En un reciente foro organizado por la Red Feminista contra la Violencia, Mesa se refirió que en casi todos los países hay medidas para hacerle frente a la pandemia, pero en muy pocos casos estas han considerado la posibilidad de que hay mujeres que necesitan y necesitarán salir para buscar auxilio e ir a un centro o albergue de mujeres. Se destacó que es clara la necesidad de que se mantengan como servicios esenciales todos los servicios de atención de la violencia contra la mujer y que también es necesario implementar nuevas estrategias para que las mujeres puedan pedir ayuda. Nuestras Voces por Comunidades Libres de Violencia. Como hemos escuchado, un dato muy importante en lo que va del año anterior con este año en el primer trimestre. Hacía mención y hacer énfasis en esos números que son alarmantes para nosotras como población, ¿verdad?
Tenemos que en el 2019 era 12.743, ¿verdad? En comparación con este año, que son 14.513 casos de violencia que han entrado a los juzgados, ¿verdad? Es una cifra muy considerable, ¿verdad, don Víctor? Que en realidad pues muy alarmante, aún en el primer trimestre, ¿verdad? No se sabe hasta la fecha de hoy, porque no hay números. Tenemos entendido que muchas instituciones están en el cierre y están contabilizando todos esos datos para que luego se den a conocer a la población, ¿verdad? Sí, claro que sí, es muy alarmante y doloroso, ¿verdad? Que estos números, en vez de disminuir, muy bien aumenten. Ha sido un año diferente, histórico a nivel país y lógicamente a nivel mundial, con el tema de la emergencia, ¿verdad?, de lo que es el COVID-19. Esto ha hecho que todos los ciudadanos adoptáramos formas diferentes, inclusive de nuestro ámbito social y cómo desarrollarlos. El tema de estar con medidas de restricción en la casa ha implicado muchísimo también. Parte de la población civil, han tenido ajustes en sus jornadas de labor, muchos han sido despedidos, o sea, hay muchos factores que han venido en un engranaje a construir en este momento de esta situación tan dolorosa que enfrenta el país. No solo el cantón de Upala, que dicho sea de paso, es un cantón que tiene digamos, aún así fuera del COVID, ha tenido un nivel muy alto de violencia doméstica, violencia intrafamiliar en este cantón upaleño. Sí, claro. Nosotras como promotoras comunitarias tenemos muy presente esa situación y de hecho eso es lo que nos impulsa a nosotras a seguir luchando, ¿verdad?, en la contra de la violencia contra las mujeres, ¿verdad?, en nuestras comunidades. Y esa parte que decía ahí, la romantización del quédate en casa, es la que sumerge a muchas mujeres actualmente a sufrir más de violencia, ¿verdad? Porque si bien es cierto, han sufrido, pero de cierta forma se desligan cuando los maridos van a trabajar. Y por ese lapso de tiempo pues queda como un poquito más liberada la mujer. Pero llega la tensión cuando el marido llega a casa. Y ahora es diferente porque prácticamente están conviviendo con sus agresores, la mayoría de las mujeres, ¿verdad? Sí. Voy a darle la palabra a la compañera Laura para que proceda. Sí, como decís, ahora el marido pasa todo el día prácticamente en la casa, ¿verdad? Porque ya hay algunos los despiden del trabajo, entonces ellos están ahí con la familia todo el día. Sabemos que la agresión no solo la sufre la mujer, también la sufren los hijos. O sea, es algo que va de la mano. Así es, Laura. En realidad es toda la familia, ¿verdad?, la que sufre la violencia, e incluso toda una comunidad cuando está alerta a estos casos, ¿verdad? E incluso la fuerza pública, porque cuando se le hace el llamado y llega, probablemente el agresor ya se fue. Entonces la fuerza pública no puede hacer nada en este caso. Sin embargo, pues siempre se le da persecución, por decirlo así, para que esta mujer pues no siga sufriendo de violencia. Es correcto. Lo que tenemos que hacer es en las comunidades y como vecinos estar atentos a las diferentes conductas que se presentan, porque algunas pues les da como miedo, ¿verdad?, a denunciar o hablar, tal vez piensan que no las van a entender. Entonces decirles a estas mujeres que ellas no están solas. Casi en la mayoría de las comunidades de Upala tenemos una promotora y nosotros les decimos a estas mujeres, acérquense a las promotoras. También siempre se sabe que pueden llamar al 911, que es la llamada más rápida que hay. Don Víctor, se ha romantizado la violencia en este tiempo de COVID y ahora sabemos que entramos a estos festejos navideños y tiende a subir más, ¿verdad?, la violencia. Sí, Laura, antes lo comentaba, hace poquito, Upala, hablemos 2019, fuera de cualquier tema de COVID, ha sido un cantón que mantiene un índice muy alto, pero alto, de violencia doméstica, violencia intrafamiliar, y donde se median menores de edad, como bien lo refería usted. Quiero dejar claro que desde la visión de Fuerza Pública no hay ninguna razón que justifique la violencia.
Si una familia no se lleva bien, pues como personas adultas tendrán que tomar decisiones y demás. Si, por ejemplo, ahorita con el tema del COVID, muchos cabezas de hogar que llaman, ¿verdad? O los esposos han sido despedidos, les han reducido la jornada laboral, ya ahí hay un estrés por una situación económica, por una situación de medida sanitaria, que si no se puede salir de tal hora a tal hora, o no puedo visitar tal comercio, ¿me entiende? Entonces hay todo un montón de factores que han influido en toda esta situación que se ha dado. Sin embargo, repito, Upala no ha sido ajeno a la violencia doméstica desde hace muchos años. Hay una particularidad en estos cantones transfronterizos. Yo sé que la violencia doméstica se da en todo el país. Sin embargo, lo hemos comentado ya en otros foros, los cantones como Los Chiles, Upala, han tenido un índice muy intenso, muy alto de lo que es la violencia doméstica. Nosotros como Fuerza Pública, usted lo decía también antes, le decimos a las personas que activen el sistema 911 o 911 para ser atendido de forma inmediata o en la medida que se pueda atender de forma inmediata por la policía. De ahí las coordinaciones que hemos tenido con otras instituciones y capacitaciones para atender este fenómeno que sí es muy grave todo lo que se da, digamos, en el cantón. Sí, claro, es unas cifras alarmantes, aunque no están contabilizadas todavía, pero sí lo vemos, ¿verdad? Y usted se refiere, Marisol, a las cifras que ingresan a los juzgados mixtos o juzgados de violencia doméstica. Pero nosotros como policía, que estamos atendiendo en la calle, aquella llamada de un vecino que se animó a decir que la vecina de la casa tal sufre violencia doméstica, pero que esa denuncia no llega a los juzgados, no llega a la parte judicial por las razones que sean, porque hemos tenido en casos hasta personas aprendidas, donde ya después la víctima o la parte ofendida, no quiero continuar con el proceso, entonces ya tenemos que coordinar con asesores legales y demás para ver, digamos, procedimientos porque no quieren seguir con el proceso. Entonces hay denuncias que no son concretadas, nada más tal vez hacen un llamado para ver si tal vez la cosa por ahí se cambia un poco, se calma un poco, claro, pero no son contabilizadas. Hay una gran cantidad, Laura y Marisol, y personas que nos están escuchando en este momento, de denuncias que quedan como alertas, o alertas que quedan como alertas y no se concretizan como denuncias, donde la persona llega a Fuerza Pública a la casa, toca la puerta, sale la señora y dice, no, aquí no ha pasado nada, yo no he llamado, yo estoy bien, mis hijos están bien. Entonces nosotros tenemos que levantar un acta para, digamos, para dejar evidencias de que la policía o Fuerza Pública actuó y fue a atender ese incidente. Sin embargo, siempre hemos estado pendientes en la medida de lo que se puede. Normalmente, y ahorita en la actualidad, realizamos una serie de patrullajes preventivos en casos de violencia doméstica a la víctima, que inclusive son ordenados algunos hasta por el Poder Judicial, ¿verdad? Y tenemos mapeado a nivel de nosotros algunos sectores o barrios donde ya tenemos personas que son víctimas de violencia doméstica, porque inclusive hasta es una cuestión hasta cíclica, ¿verdad? Que se nos repite. ¿Y usted cree que cuando llama a la persona o el vecino y luego se retracta y dice que no pasa nada, usted cree que es porque, o sea, ella cree que ya pasó este ciclo o por algún otro motivo? Es complejo porque en realidad si el vecino llamó, pienso que muy responsable, porque esos son, digamos, desde la ¿cómo le digo? Desde el enfoque policial. Nosotros siempre le decimos a las comunidades y a los vecinos como tal que nos ayuden, o sea, son los vigilantes de cada comunidad, no solo en una materia de violencia doméstica, sino en todo, en delitos contra la propiedad y delitos contra la vida. Entonces, que un vecino tome la decisión de dar una alerta que en X casa se está sufriendo violencia doméstica, desde ahí hay que agradecerle ya por esa gestión o esa iniciativa que está tomando de ayudar a esa persona.
Ahora, que la persona no denuncie, pues aquí hay todo un trasfondo muy grande de situación económica, puede ser dependencia, no tengo para dónde irme, de pronto es extranjero o extranjera, no tiene para dónde, quien le apoye. Digamos, sí hay quien le apoye, pero no de una forma directa, inmediata. Exacto. Que eso es lo que en realidad muchas mujeres hacen, ¿verdad? No es porque ellas no quieran, sino la dependencia económica que tienen a sus parejas, ¿verdad? Y por el tipo de violencia que están viviendo en ese momento, que nosotras como promotora, usted como fuerza pública no puede identificar porque ella dice otra cosa, ¿verdad? Sin embargo, como dice usted, hay que estar alerta con los vecinos, ¿verdad? Porque la violencia no es solamente física, sabemos que hay psicológica, patrimonial, económica, laboral, que todo esto influye a raíz, ¿verdad?, del lugar donde nos estamos, ¿verdad?, de las comunidades donde nos movemos. Y como decía bien usted, este es un cantón transfronterizo que se presta, ¿verdad?, para estas cosas. Sin embargo, la lucha es de todas y todos, ¿verdad? ¿Cómo se prepara Fuerza Pública para estos tiempos navideños, aparte de la pandemia que ya tenemos del COVID? Pues nosotros hemos trabajado, Laura, venimos trabajando con toda una operación normal, digamos, con lo básico que hacemos normalmente, tanto de día como de noche. Hemos formado unos grupitos o equipos de trabajo ya para funciones específicas que tienen que ver con atención de incidentes y demás. Sí les comento que es una cantidad enorme de incidentes del 911 o 911 que atendemos, por ejemplo, fiestas, ingesta de licor y fiestas en la casa tal, en tal parte, en la calle, en la esquina, que grupos de personas ya que son grandes, que ya no es una burbuja, que ya no es la familia, o sea, hay toda una serie de situaciones que tenemos que atender y nos hemos venido reuniendo con algunos grupos organizados. También aprovecho para comentarlo, desde el seno de la Comisión de Emergencias hemos venido trabajando también con diferentes instituciones para tratar de controlar, o sea, no solo porque sea diciembre y vengan todas las fiestas navideñas y cambio de año y todo lo que tradicionalmente hacemos, sino porque este es el momento de cuidarnos. Claro. La comunidad, no con la policía, la comunidad con todas las instituciones, las comunidades entre comunidades, familiares y demás. Estamos en un pico bastante alto de casos COVID positivos en el cantón. Sí, claro, sí, claro. Y por ahí hemos estado escuchando también al ministro de Salud y el doctores de la Caja que han salido dando sus comentarios, vean las noticias. Y si la población y de algunos cantones como tal no ponemos alerta, no hacemos caso en realidad de las restricciones y nos cuidamos, se nos puede terminar de salir de las manos. Sí, sí, claro. Ahora, don Víctor, vamos a escuchar un valioso audio, ¿verdad?, que nos compartió una psicóloga del INAMU, doña Marixa Alfaro, y que va en relación al tema también, ¿verdad?, que es muy importante. Muy buenos días, estimados oyentes del Cantón de Upala. Mi nombre es Marixa Alfaro Varela, soy psicóloga y laboro para el Instituto Nacional de las Mujeres, INAMU, que vela por los derechos de las mujeres. Con respecto a la violencia doméstica, la institución como tal no tiene un porcentaje exacto del incremento de la violencia doméstica en tiempos de pandemia. Sin embargo, se sabe que sí se ha disparado la violencia en la zona. Nuestra institución, fiel promotora de los derechos de las mujeres, ha dado grandes aportes a las mujeres del cantón, tales como el desarrollo del programa Avanzamos Mujeres, que se llama Formación Humana. Es un proceso de empoderamiento y de sensibilización en el tema de violencia, pero sobre todo en empoderamiento hacia las mujeres. Y en el caso de atención a la violencia, la atención tanto psicológica como legal se ha mantenido durante este tiempo de la pandemia. Son dos servicios que se siguen brindando sin ningún inconveniente. Mujeres, recuerden, ustedes no están solas. Favor comunicarse al 25 27 37 00
en caso de estar en una situación de violencia doméstica. Muchas gracias. Nuestras voces por comunidades libres de violencia. Recordarles a nuestros radioescucha y a los que nos sintonizan en Facebook que tenemos habilitados los números de WhatsApp 8611-8330 y el 2470-0130 para cualquier consulta o algún aporte que nos quieran brindar en este momento. En la entrevista que tenemos aquí con don Julio López, don Víctor López, perdón, no sé de dónde salió el Julio, ¿verdad? Pero bueno, seguimos conversando aquí con don Víctor y sobre este tema tan importante, como decía al principio, que nos compete a todas. Sí, estamos acá con nuestro tema, ¿verdad? Violencia en tiempos de COVID y festejos navideños. Entonces, don Víctor, esto es un tema que como vecinos, como barrio, como comunidad, a todos nos compete, ¿verdad? Y sabemos que no podemos tampoco ser cómplices de la violencia intrafamiliar. Sabemos que tenemos que denunciar. ¿Qué mecanismo de actuación tendría fuerza pública si los casos se llegaran a disparar de violencia en estos tiempos de COVID y navideños? ¿Cuál sería el mecanismo? Digamos, ya Fuerza Pública tiene todo un protocolo establecido para atender los casos de violencia doméstica. Dentro de COVID o fuera de COVID, el protocolo siempre se va a mantener por parte de los oficiales de Fuerza Pública. Ya existe un paso 1, 2, 3, ¿verdad? Como el ABC, desde que los oficiales, desde que se recibe la alerta, a que se desplazan los oficiales y logran ubicar a la persona ofendida, si logran aprender al supuesto o presunto agresor, las coordinaciones con los asesores legales y ellos ya con la parte judicial, ¿verdad? Llámese con el juez o jueza que esté en servicio en los juzgados. Nosotros hemos venido trabajando también con la municipalidad de esta parte y con algunos grupos dando charlas en el tema de violencia doméstica. De hecho que en las capacitaciones de seguridad comunitaria y demás, algunas que por el tema del COVID, valga la redundancia, se han estado dando hasta por las plataformas de Teams, ¿verdad? Sin embargo, y ahí lo que le pedimos a las familias es que convivamos, como lo hablábamos antes. O sea, si una pareja no se lleva, no es necesario que tengan violencia. Así es. O sea, si una pareja no puede convivir más por las razones que sean, aquí no estamos hablando de culpables, o sea, tienen que sentarse a conversar. Y si el tema no tiene arreglo, me refiero a vivir, ¿verdad? como cónyuges, tienen que ser personas inteligentes, racionales, para que busquen la mejor solución, máxime si median de por medio niños y niñas, ¿verdad? Ojalá menores de edad, ¿verdad? Entonces, es una parte que tiene que ver mucho con la educación de cada uno de nosotros, los valores que tenemos para determinar qué es lo mejor que se puede hacer. Para llegar a un buen término. Es correcto. Y recordarle, don Víctor, que a las mujeres, a todas las personas que nos escuchan, que vivir sin violencia es un derecho que tenemos, ¿verdad? Y que el Estado nos debe de garantizar. Y también recordarle que en Costa Rica existen dos tipos de leyes que protegen, ¿verdad? Tenemos la ley de penalización contra la violencia de las mujeres, que sanciona y penaliza con cárcel al agresor, ¿verdad? Correcto. Y tenemos la ley contra la violencia doméstica, que brinda medidas de protección para proteger en particular a las víctimas de violencia en relaciones de pareja o abusos sexuales, como antes mencionaba, ¿verdad? Correcto. Pienso que eso sería, digamos, muy importante que siempre lo tomemos en cuenta. Y bueno, como decía usted, si están brindando charlas, recordarle también las charlas a estas personas que están recibiéndolas, que es importante, de verdad, hacer parte. Claro, es importante tal vez señalar que como usted lo menciona, estas dos leyes que están en práctica en el país, la ley contra la violencia doméstica requiere que la persona ofendida interponga la denuncia, se haga todo un proceso, ¿verdad? A través de una llamada al 911 o que vaya directamente a los juzgados, al juzgado mixto, en este caso en Upala. De ahí vienen algunas medidas de protección que por lo general o principalmente es el desalojo,
y de protección de la víctima. Eso en el caso de la ley contra la violencia doméstica, pero a la que usted se refería de penalización, en ese caso, cuando ya hay agresión, aunque la persona ofendida diga, no, yo no quiero continuar, no me interesa, yo me lo busqué, como lo piensan, lo han pensado muchas mujeres hasta el día de hoy, la ley siempre va a actuar, o sea, el proceso siempre va contra la persona agresora, porque estaríamos ya ante un delito y no se puede renunciar a ese derecho. Lo que usted dice es la mujer como justificando la agresión. Es correcto. Sí, tal vez no justificar, sino como decíamos anteriormente, ¿verdad? Que hay muchos factores atrás de eso que influyen que la mujer no siga con el proceso, por temor también, porque lamentablemente aunque ella sepa que la van a proteger, siempre está el temor de que su agresor pueda atentar contra su vida. Hemos tenido casos, por ejemplo, de mujeres golpeadas físicamente, ¿verdad? Ya, donde la parte ofendida, por las razones que ya hemos comentado y muchas que existen todavía más, ¿verdad? Dice, no quiero seguir con el caso de violencia doméstica, o sea, con el proceso en el juzgado. Pero, como la persona ha sido agredida físicamente, hay una ley que enfoca eso, que lo encasilla. Entonces, nuestros asesores legales coordinan con los fiscales e inclusive hemos dejado personas, han quedado personas aprendidas ya a la orden de la fiscalía por casos como el que estoy comentando. Por parte de la penalización, sí. Don Víctor, y cuando están las medidas ya de protección, medidas de restricción, ¿verdad?, contra la víctima, estas casi siempre van por un año. Ella, digamos, podría volver con la pareja y esas medidas, ¿qué pasa con esas medidas cautelares? ¿Esas medidas siguen? ¿Ella las puede quitar? ¿Cómo procede en ese caso? Este tema es complicadísimo porque una mujer va y denuncia, puede ser que no vaya a la policía, que vaya y denuncie directamente en el juzgado, después sale el mandamiento del juzgado para fuerza pública, para desalojar al señor, va a la policía, desaloja al señor, se hace todo el proceso de documentación, listo. Ahí estamos con un caso ya de violencia doméstica, desalojo y y el juzgado gira una orden de protección para la persona ofendida. Eso fue este fin de semana, pero resulta que el fin de semana siguiente vemos que la parte ofendida está con el caballero demandado, de la mano, en la misma casa o en alguna actividad. Entonces, eso, digamos, eso no procede. Si las personas se arreglan, porque todo eso sucede, la ofendida debería ir al juzgado a manifestarle al juez que en el caso de violencia doméstica contra fulano tal, ya arreglaron las diferencias o que ya no necesita la orden. Los hombres que han sido desalojados y simplemente, digamos que concilian y regresan a la vivienda propia, alquilada, como sea, con la compañera o excompañera, como se quiera decir, digamos, están tomando una decisión no muy buena. Si no hacen las cosas bien, digamos, están poniendo en riesgo los dos, inclusive penalmente hablando, ¿verdad? Sí, es complicado esto con el tema de las órdenes, porque sí, la parte ofendida es la que tiene que dar como que dice la alerta, la alarma de lo que está pasando. Ajá. Se supone que una orden de protección es para que la víctima llame al 911 o directamente a la policía si la persona agresora está llegando al lugar. Pero ¿cómo hacemos si la persona agresora ya está en el lugar? Sí. Estas medidas cubren tanto a la madre como a sus hijos. Es correcto, sí. A ambos. Sí, dentro del documento de las órdenes de protección vienen muchos incisos. Y entre ellos se refiere a la familia, a todos los integrantes de la familia, lugar de trabajo, lugar de estudio, tantos metros, por mensajería o físicamente, o sea, se refiere a todas las formas en las que se puede ejercer un tipo de presión o violencia, sí. Sí, claro. Recordarle a los que nos escuchan que pueden pedir asesoría e información a los números de senderos aquí en Upala, al número 8885-0196, al 2470-2122 o al 8487-4487.
Nos pueden visitar también en la página web de sendero.org o en el Facebook, ¿verdad? Ahora vamos a escuchar otro aporte importante, ¿verdad? Y muy valioso, que es de la OFIN aquí en Upala, de la doctora Gerlin Calderón. Hola, hola. A la distancia les envío un dulce y caluroso saludo. Con referente a lo que me preguntan, si existe un aumento del índice de violencia en el cantón de Upala, tengo que decirles que sí, desde nuestra perspectiva y desde nuestro gobierno local, directamente en nuestra oficina, de la Oficina de la Mujer y la Familia, sí hemos tenido un crecimiento total. Tengo que indicar que esta perspectiva que se ve desde el vínculo, lamentablemente, que hemos tenido que mantener con el COVID-19, se ve un aumento de violencia intrafamiliar, porque ha sido un aumento, vuelvo a repetir, que encierra un todo, no solo a las mujeres, encierra un núcleo familiar. Es importante indicar que la pandemia del COVID-19 ha afectado desproporcionadamente a los grupos vulnerables, incluidos los trabajadores de primera línea, las personas con discapacidad, las personas mayores, las mujeres, las niñas y la minoría. Nos ha tocado que absorber no solamente a nuestras mujeres de nuestra población, de nuestro cantón upaleño, nos toca absorber a toda la población directa. Como lo mencionábamos anteriormente, hemos logrado hacer un aporte a la atención vía telefónica con una red de apoyo circuito cerrado, el cual he mantenido por consistencia con casos de riesgo identificados por el juzgado de familia mixto y mi área del departamento de psicología. Es preocupante que este aumento afecta desde la perspectiva económica, emocional, no solamente la parte física, porque por supuesto, lamentablemente, nuestra población presenta grandes potencias en grado a nivel de agresiones físicas, pero ahora con el COVID-19 nos hemos dado cuenta que no es solo una situación de violencia física, realmente se ha visto afectado toda una población a nivel familiar, integral, la falta de trabajo, el encierro, las pocas capacidades que tenemos para desenvolvernos desde nuestra área familiar, ha logrado que formemos una situación de crisis emocional. Claro que sí. Es importante llamar a la calma, llamar a un proceso de conciencia donde todos compartimos una casa, un núcleo de trabajo, y es importante hacer un alto y demostrar que podemos sobrellevar la situación a pesar de que sea tan insistente en nuestro ámbito social, porque no se va a ir. Tenemos que convivir con esta situación. Por lo tanto, es importante ser un poco más asertivos, encontrar armas, que es lo que hemos aplicado desde mi área, aplicar armas de consistencia emocional. Yo envié, desde mi perspectiva, un procedimiento a seguir desde la casa, desde las instituciones, cómo mantener un mejor ambiente social, psicológico y emocional. A todos es importante explicarles, y a todas, que todo equivale a nuestros derechos humanos, y cuando hay violaciones de estos derechos nos perjudica a todos. Entonces, qué importante es entender que estamos en un todo y no podemos encerrar solamente a nuestras mujeres. Si recordamos que nuestro núcleo familiar, al verse afectado,
dentro de una violencia intrafamiliar. Simple y sencillamente es mucho más complejo y por supuesto ellas son nuestro eje principal y central. Y si este eje principal y central se afecta todo lo que gira alrededor. Insisto y hago un llamado a la solidaridad y a la cooperación a nivel familiar, social, integral. Espero estén muy bien y un fuerte abrazo. Nuestras voces por comunidades libres de violencia. Saludos y bienvenidas. Bienvenidos a nuestro programa Nuestras Voces por Comunidades Libres de Violencia. Agradecemos su sintonía hoy sábado 12 de diciembre, siendo las 9 a.m. nuestro nuevo horario por 83.3 FM Radio Cultural Upala. El tema de hoy, violencia en tiempos de COVID y festejos navideños. Estamos transmitiendo Nuestras Voces por Comunidades Libres de Violencia. Nos pueden enviar mensajes, comentarios o preguntas al número 86 11 83 30 o en Facebook como Nuestras Voces Upala. Este es un programa producido por la Red de Promotoras en Prevención de la Violencia de Upala y Senderos con apoyo del Fondo Fiduciario de ONU Mujeres. Vamos a escuchar un mensaje importante, ¿verdad? Que también es parte de este tema. Es una pequeña reflexión que nos compartió una persona y yo pienso que es la población más importante que tenemos en nuestras comunidades, ¿verdad? Con el asunto de la pólvora. Papás y mamás, recordarle que los niños y las niñas no debemos de jugar con pólvora. Cuídanos. Este es un consejo de las promotoras en prevención de violencia y senderos. Nuestras voces por comunidades libres de violencia. Bueno, en la reflexión don Víctor hacía reseña una niña que nos hacía énfasis en la protección hacia ellos en el uso de la pólvora. Si bien es cierto, vienen los festejos navideños en los cuales muchos padres pues no prestamos mucha atención en ese asunto, que es muy importante también, ¿verdad? En la actualidad o ahorita, en lo que va de este mes, en estos días, ¿han recibido alguna llamada por algo así? Sí, claro, el tema de la pólvora, y en esta fecha aumenta los incidentes. Tradicionalmente en los meses de octubre y noviembre se da un ingreso de pólvora en lo que es la frontera con Nicaragua, digamos, ingreso al país de parte de Nicaragua de este tipo de producto. En los distritos de San José Upala, Delicias y parte de Yolillal. Hemos realizado hasta el día de hoy una serie de decomisos de cantidades bastante grandes de pólvora en diferentes modalidades, ¿va? Desde una bombeta o un triquitraque que conocemos, inclusive hasta cuartos de dinamita, que son ya explosivos que, por decirlo de alguna forma, si un niño o niña o un joven lo explote y no lo sabe hacer, le puede desprender parte de la mano o inclusive hasta la mano entera. Le puede amputar los dedos de forma inmediata. Claro. Ya se han dado incidentes, digamos, a nivel de este cantón en años anteriores y demás con este tema de la pólvora. Se están realizando operativos a nivel frontera. Aprovecho nuevamente esta oportunidad para decirle a los ciudadanos que no se expongan, porque es un delito este tema de la pólvora, aparte del riesgo que generamos con la compra de un artefacto de estos y dárselo a un joven, a un niño o una niña para que lo explote, ya sea el 24, ya sea el 31 o ya sea ahora dentro de un rato, porque ya se están dando los incidentes. Anoche atendimos varios casos de que están explotando triquitraques en la urbanización tal, que en el barrio tal, que en la esquina tal. Y por lo general no son adultos que lo hacen, son niños y niñas que están con esa actividad. Hacer un llamado con todo el respeto que se merecen los padres y madres de cada hogar, pero que velen por ese tema. Porque en ocasiones los niños y niñas o jóvenes
simplemente salen de la casa y van y lo consiguen con algún amiguito, pero que sí estén pendientes porque hay que prevenir. El tema de la pólvora no es un juego. Hay muchas personas que han muerto o han quedado con alguna dolencia para toda la vida, ¿verdad? Por el uso, digamos, de lo que es este tipo de producto. Sí, claro, porque digamos nosotros como padres podemos estar alertas para que nuestros hijos pues no vayan a comprar pólvora, ¿verdad? No damos la autorización, pero como bien dice usted, hay niños que se salen y van escondidas y ya saben que hay un punto de que no tiene autorización para distribuir pólvora y lo compran clandestinamente a un precio más cómodo, y más en este cantón de Upala. Eso tenemos mucho conocimiento, ¿verdad? Por claro, tantos decomisos que se han hecho en las fronteras, ¿verdad? Con el asunto de la pólvora en estos tiempos. Entonces, como decía usted, hay que estar muy alerta, ¿verdad? Porque, sí, como dice, una quemadura duele para toda la vida, ¿verdad? Y luego nos lamentamos de las situaciones que pasan con nuestros hijos, sí, porque tal vez no pudimos cuidarnos bien. Claro, solo como para dejar claro, hay puestos oficiales de venta, pero es una pólvora que no es expansiva, no es explosiva, es una pólvora luminosa, que inclusive usted van a ver aquí en Upala, hay algunos puestos habilitados con todas las reglas y normas para las ventas de ese tipo de producto o artefactos. Sin embargo, la pólvora que es explosiva, como la que referimos, ¿verdad? Triquitraques, bombetas, no quiero ni decirlo, pero hay gente que lo hace, traer cuartos de dinamita o cohetes del sector de Nicaragua hacia el país para explotarlos en su momento, ya es sumamente peligroso, ¿verdad? Sí, sí, claro, ¿verdad? Y recordar también que también afecta la salud de los niños y la de nosotros y la del bolsillo como padres también, ¿verdad? Porque hay un gasto tremendo en ese asunto. Y también recordarles que con lo del asunto de COVID también, si no tienen las medidas necesarias, igual estamos expuestos a contagiarnos, ¿verdad? En medio de esta pandemia, y como decía usted anteriormente, se ha disparado demasiado, ¿verdad? Aquí en Upala. Y eso, como no hemos empezado los festejos navideños, y hay un índice de aumento en COVID en Upala, ¿verdad? Y eso es bastante complicado. Un día como ayer, viernes, estar en el centro de Upala, es como que viajáramos en el tiempo, para decirlo de alguna forma, y estuviésemos en diciembre del 2019. Sí, es cierto. O sea, un día como ayer prácticamente no existe COVID en Upala para la población. Es una cantidad de personas en sus vueltas, como le dice uno, pero es algo desmedido, inclusive vehículos, personas que cuesta hasta transitar en el centro de Upala. Pregunta, ¿quién estrictamente tendría que ir el día de ayer a hacer algunas vueltas? ¿O quiénes simplemente salieron porque es diciembre? Eso queda para cada quien, ¿verdad? Sí. Sin embargo, en tantas reuniones que hemos tenido de capacitaciones y demás, con el tema del COVID, hemos visto que comportamientos como ese son los que después duelen, nada más que ya van a tener efectos que son irreversibles, ¿verdad? Cuando afectamos a un familiar con esta enfermedad, con este virus, y tenemos la partida o pérdida de uno de ellos que tal vez se pudo evitar con un poquito de responsabilidad. Sí, claro, porque nosotros decimos que la gente en la calle no se cuida, pero igual también es responsabilidad de cada uno de nosotros seguir los lineamientos del Ministerio de Salud, ¿verdad? Como el lavado de manos, usar el alcohol gel, ¿verdad? Usar nuestro cubreboca, que esa es protección nuestra también. Y como decíamos anterior, a inicios de pandemia, no salir si no es necesario, ¿verdad? Salir. Vamos a escuchar un audio que nos refiere a lo que hemos estado conversando en el transcurso de la mañana. El lavado de manos, el distanciamiento social y quedarte en casa son medidas y acciones que ayudan a prevenir el contagio del coronavirus y así poder salvar vidas. Llamar al 911 cuando escuchas a mujeres, niños, niñas y adolescentes que están viviendo violencia también es una forma de salvar vidas. Porque el coronavirus y la violencia hacia las mujeres son una pandemia de salud pública y como tal deben ser atendidas.
No seamos cómplices de la violencia, denunciemos. Este es un mensaje de Senderos. Contáctanos a nuestros números en Upala al 84 87 44 87 y al 24 70 21 22 y en nuestras redes sociales en Facebook y YouTube. Nadie puede guardar toda el agua del mar en un vaso de cristal. Nuestras voces por comunidades libres de violencia. Recordarles nuestros números aquí en cabina, el 8611-8330 o al 2470-0130 para cualquier consulta, ¿verdad? Invitarles a la feria el 18 de diciembre, dice su vueltita, asista y colabore con nuestros emprendedores. También le deseamos un cordial saludo de felicitación de cumpleaños a nuestro querido Johan Madrigal Molina. Johan, feliz cumpleaños. Felicidades, que siempre nos ha estado apoyando desde el inicio de este proyecto de las promotoras, ¿verdad? Como es el programa Nuestras Voces por Comunidades Libres de Violencia, que siempre está ahí colaborando en la parte de controles. ¿Cómo? Técnica, controles, la parte sí. técnica, ¿verdad? Muchísimas gracias. Sí, gracias, Johan. Bueno, escuchamos el audio que era sobre la romantización, ¿verdad?, en este tiempo, ¿verdad? Y era lo que siempre, lo que hemos abordado en el transcurso de la mañana, en la entrevista, ¿verdad? Esa parte del amor que nos confunde a seguir propensas las mujeres a seguir viviendo violencia, ¿verdad? Porque como decíamos, el maltrato no es solo físico y creo que el maltrato psicológico deja más secuela que el maltrato físico, ¿verdad? Porque si a mí me dan un golpe, 3, 4 días se desaparece, pero las palabras me quedan aquí como grabadas en la mente, ¿verdad? Creo que eso es lo que le pasaría a muchas mujeres también, ¿verdad, Víctor? Claro que sí. Hay palabras que duelen más que un golpe, usted lo ha dicho, pero o sea, más puntual no puede ser, ¿verdad? Vieras que yo personalmente creo, bueno, personal y como oficial de fuerza pública, creo que aunque sea, no tal vez lo deseado, tal vez no lo deseado, pero sí las mujeres que sufren, o las mujeres en general, especialmente las que sufren este tipo de violencia, ya han venido adoptando otra posición. Si yo comparo el conocimiento, digamos, de ahorita, en la actualidad, con 10, 15 años atrás, durante mi carrera policial, puedo decir que hay un cambio, o sea, significativo. Tal vez no el deseado, pero sí significativo en más denuncias, ya hay más posicionamiento, donde tal vez ese temor que usted mencionaba al principio, que siempre se ha mencionado en todo este tipo digamos, de foros o entrevistas o programas, se ha ido haciendo a un lado, gracias a toda esa información desde la radio, como este medio de comunicación, como medio visual, ¿verdad?, la televisión y demás, pero sí creo que está creciendo, digamos, esta parte, por parte de las mujeres, ir saliendo de ese estereotipo también, ¿verdad?, que me tengo que aguantar todo. Entonces, sí. Un momento que tenemos una llamada por ahí. Adelante, señora. Buenos días. Hola. Hola, ¿me oye? Adelante, señora, con la pregunta. Sí, no, ¿cómo están? Buenos días. Es que necesito a ver si me están oyendo. Adelante. Un saludo a don Víctor. Buenos días, don Víctor. Yo soy una promotora de aquí del Socorro Yolillal. Mi nombre es Juanita, creo. Mi nombre es Juanita. La compañera Juanita, es una promotora que tenemos en Yolillal. El Socorro Yolillal, mi respeto a don Víctor y a todas ahí, mis compañeras ahí, promotoras. Don Víctor, ¿qué se puede hacer en las comunidades sobre que yo he estado siempre con esa inquietud de que no me han dado respuesta a las instituciones donde he puesto el caso? Cuando una mujer
tienen medidas cautelares, el compañero, ¿verdad? Y ella es la víctima, no cumplen esas medidas cautelares. O sea, las personas no cumplen las medidas. La persona que tiene las medidas cautelares no las cumple, porque la misma persona, la misma mujer, las permite otra vez que se acerque el hombre, porque el hombre se acerca, ¿verdad?, otra vez donde ella, pero ella no dice nada, más bien lo vuelve a permitir, lo vuelve a recibir y se pone más bien a tomar licor con él, ¿me entiende? Y ese muchacho tal vez tiene medidas cautelares de él hacia ella, y ella más bien se pone a tomar licor con él. Es un problema que tenemos. El otro problema es, don Víctor, que qué se puede hacer con las personas que los niños juegan pólvora en las noches y los padres no le dicen nada. Ahí andan los niños en la calle de aquí tirando bombetas, cachinflines en las casas, y también y salen corriendo, gritando, y tiran los cachinflines y pólvora y en las casas, y ese es otro problema que está habiendo en la comunidad de aquí del Socorro Yolillal. ¿Qué se puede hacer? Tenemos esos problemas y esos problemas de medidas cautelares hacia los hombres no se cumplen, o sea, las mismas mujeres no las hacen respetar esas medidas. Buenos días. Gracias, Juanita, por el reporte y la pregunta que le está haciendo al compañero aquí, Víctor. Dice que qué puede hacer ella con las personas que no cumplen las medidas cautelares. La otra dice qué se puede hacer con los que andan tirando pólvora por la noche. Eso fue más o menos lo que le captamos, porque casi no se escucha. Bueno, las medidas cautelares, tal vez vamos a acomodar el término, porque las medidas cautelares las da un juzgado penal y es un tema meramente judicial. Entiendo que es ser con las medidas de restricción sanitarias. Entendí por ese lado, ¿verdad? Bueno, sí, veámoslo de las dos vertientes. Si es incumplimientos de medidas sanitarias, por ejemplo, si una persona le dieron una orden de aislamiento por sospechosa del virus COVID, no positiva, sospechosa, tiene que mantenerse todo ese tiempo, por ejemplo, del día 1 al día 10 hasta el día 11, que ya podría estar saliendo, digamos, nuevamente a hacer sus diligencias y demás. No puede ir ni al súper, ni a la pulpería, ni a la plaza, ni a ningún sector, porque tiene una orden de aislamiento. Si esa persona sale de la vivienda y algún vecino lo denuncia o avisa a fuerza pública a través del 911 o como sea, puede ser aprehendida y pasada con un informe a la fiscalía, porque ahí estaríamos ante un incumplimiento. En el caso de, digamos, las medidas de restricción sanitaria, ¿verdad? Si hablamos de las medidas cautelares, pues que ya son interpuestas por un juez a una persona que haya cometido un delito, ¿no? Que hay muchas. Sí, tampoco puede, digamos, recibir visitas esta persona que está no, tampoco. Y ese tema es muy amplio y es una de las problemáticas más grandes que tenemos ahorita. Personas con medidas, con orden de aislamiento, que andan en la calle irresponsablemente, personas con orden de aislamiento sanitarios que reciben visitas, que no tienen tal vez la madurez, no sé cómo decirlo, responsabilidad de decirle al vecino, al amigo, al hermano, no pase del portón, yo tengo orden sanitaria, ¿verdad? Y por eso se nos han dado tanto los casos, o sea, por eso se dieron el aumento exponencial que se dio en estos días, en estas semanas, 2 semanas atrás, 3 semanas, por comportamientos de esta clase. O sea, aquí hemos tenido casos en Upala de personas que son positivas y que han salido a la calle y respetando las medidas y poniendo en riesgo toda una comunidad. Sí, claro, porque igual hay personas que usan los pasos no habilitados, ¿verdad?, en la zona para viajar al país vecino, Nicaragua, ¿verdad? Y sin embargo no están conscientes de la gravedad de la situación.
y hay personas que hacen denuncia y digamos la migración llega, levanta, hace la visita, pero imagínense que tal vez esta persona dice, no, yo no he ido porque estoy aquí en casa, porque en ese momento lo encontraron en su casa. Entonces, ya los vecinos denuncian por eso mismo, porque uno nos cuidamos, otros no somos tan conscientes, ¿verdad? Sin embargo, pues es un tema, como le decíamos anteriormente, es de conciencia de cada uno y siempre siguiendo los lineamientos del Ministerio de Salud. En referente al tema, nos llegaba una pregunta aquí que decía que cuando ustedes reciben un caso, ¿verdad? Y es un caso de violencia, que de ese depende la vida de la mujer, ¿a dónde ustedes la refieren? ¿Dónde la llevan? Digamos, ¿cuál es el protocolo que utilizan? ¿A qué recurren? Porque me imagino que en la fuerza pública no la van a llevar, ¿o cómo sería? No, antes lo comentaba, digamos, el protocolo nosotros es indiferente el medio, cómo se recibe la alerta, telefónica, directa, 911, o que un vecino llegue de pronto en una bicicleta o una moto y nos diga lo que está pasando, es llegar de forma inmediata, lo más rápido posible a esa casa habitación o a ese lugar, porque a veces no son casas habitaciones, a veces es un salón, a veces es un parque, a veces es vía pública donde se está dando la violencia doméstica. Llegar a hacer la intervención, o sea, con la mayor inmediatez posible, separar las partes, hay todo un proceso ahí, ¿verdad? Hablar con la parte ofendida, ver qué es lo que está pasando, asegurar la parte agresora, si está en el lugar, y comenzar a hacer las coordinaciones con el asesor legal. Hay que ver el tipo de violencia que está sufriendo, desde cuándo, cómo, por qué, o sea, todos estos factores, ¿verdad?, que se tienen que argumentar para exponerle un caso al juez o jueza que esté en servicio para ya sea que la persona sea atendida personalmente, como nos sucede aquí en Upala, por ejemplo, que en múltiples ocasiones tenemos que ir hasta Huatuso con la ofendida para que la juez la atienda, o en los casos cuando el juzgado de Upala está de turno, pues es un poco más beneficioso porque es más rápido. En ocasiones lo hacemos a través de correo electrónicos, algunas medidas y demás, entonces también le da ligereza a los casos. Pero nosotros como fuerza pública llegamos ahí a lo que es el despacho judicial con el informe, con el detenido y con la persona aprehendida y con la persona ofendida. Ya de ahí el juez valora la situación, toma denuncia, ve qué es lo que quiere la parte ofendida, si quiere desalojo, si tiene para dónde irse, si ella quiere salir de la casa, que no necesariamente tiene que ser eso. Y sí se nos han dado casos donde hay personas ofendidas que definitivamente no tienen a dónde ir. Ya se nos han dado casos que también una vez que sale el juzgado hace la parte judicial, valga la redundancia. De ahí hemos tenido que coordinar yo creo que con ustedes hemos coordinado ya con Senderos, el tema de personas que, o sea, que no tienen albergue, no tienen una casa, no tienen un refugio para un día o 2 días para ver qué va a pasar. Sí. Entonces podríamos decir que están como trabajando en articulación las instituciones, ¿verdad?, para el bienestar y salvaguardar la vida de esta mujer que en este momento está corriendo peligro. Claro, entre las prioridades que tenemos nosotros en atención están las de violencia doméstica y no solo por una cuestión de conveniencia de acuerdo, es por una cuestión de mandato, de ley del Estado, que tenemos que tener prioridad y articular con las demás instituciones. Bueno, don Víctor, agradecerle, ¿verdad?, por su aporte, por estar acompañándonos hoy, por haber sacado su tiempo. Y sabemos que usted es una persona muy ocupada, ¿verdad?, como muchas otras que están velando por la seguridad de la población. Y bueno, de mi parte agradecerle porque está aquí. Esperamos tenerlo en próximas entrevistas, ¿verdad?, con otras compañeras o con nosotras también, para que nos pueda seguir brindando información a la población en general. Sí, don Víctor, muchísimas gracias por acompañarnos, por estar acá y sacar su tiempo, que sabemos que lo puse a correr un poquito, pero muchísimas gracias, se le agradece. Y recalcar, ¿verdad?, que la violencia, pues en ustedes es una de las prioridades que tienen, que atienden de inmediato al llamado en caso de violencia doméstica. Claro, así es, y gracias a usted, Marisol y Laura, por la oportunidad de acompañarles esta mañana. Y Johan, muchas gracias y feliz cumpleaños, lo tenía escondido, ¿verdad? Ahora hablamos.
Recordarle a la población, ¿verdad?, los números de sendero, el 8885-0196, el 2470-2122 o al 8487-4487. También el del INAMU, el 2527-3702. Y por supuesto al 911, ¿verdad?, que siempre es el que está más activo y más alerta, ¿verdad? De mi parte me despido, Marisol Sequeira, y nos vemos en la próxima transmisión. Muchas gracias. Hemos presentado Nuestras voces por comunidades libres de violencia. Por hoy hemos finalizado el espacio, pero recuerde escucharnos sábado a sábado de 9 a 10 a.m. por Radio Cultural Upala 88.3 FM.